Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos de YouTube. Me es grato saludarlos nuevamente. Esta vez vamos a ver cómo vamos a reemplazar este par de tarjetas que tenemos aquí de nuestro sistema inversor híbrido. Lo que ha pasado es que este inversor ha presentado unos comportamientos anómalos en su funcionamiento y pues bueno, ya en el estira y afloje con el proveedor hemos logrado que nos envíen las tarjetas correspondientes que, de acuerdo ellos a sus investigaciones y pruebas, pueden ser las causantes de este extraño funcionamiento que presenta este inversor. Como pueden ver aquí, son estas dos tarjetas. De acuerdo a la identificación que el proveedor les asigna, corresponde al controlador de carga MPPT, que es la que tenemos aquí. A ver si se alcanza a apreciar mejor. Así como al PVC de control. Y pues bueno, si están interesados en ver cómo es que estas tarjetas se reemplazan en nuestro controlador, los invito a quedarse a ver este video. Pues muy bien, primero que nada, lo que voy a hacer a un inicio va a ser retirar esos tornillos correspondientes a la sujeción de la parte frontal de nuestro gabinete. Una vez que retiramos los tornillos, vamos a levantar la tapa frontal, cuidando de no lastimar la conexión interna con el display frontal. Ubicando las dos tarjetas a reemplazar, esta, la que le llaman la tarjeta controladora, es la que podemos ver que se encuentra en esta parte de nuestro inversor. Y la segunda, la que le llaman la tarjeta de control de carga MTTP, es la que tenemos en esta parte, pero vista desde atrás. Primero vamos a remover la tarjeta de control de carga. Para esto primero vamos a tener que desatornillar los tornillos de sujeción de esta tarjeta que tenemos aquí. Continuamos removiendo el cable negro y el cable rojo que va conectada a nuestra tarjeta MPPT. Removemos las tres grapas plásticas que sujetan esta protección. Removemos los siguientes tornillos, así como también estos más grandes correspondientes al cable rojo y negro de esta placa controladora. Antes de retirar, hay que tener cuidado al desconectar estos conectores de 2 y 5 cables.
De esta forma podemos ver que queda más accesible la tarjeta del controlador, la cual vamos a proceder a desconectar quitando un par de tornillos que se encuentran en la parte de atrás y jalándola hacia arriba con mucho cuidado, ya que como pueden ver en esta parte de la tarjeta tiene conexiones sujetadas con silicón frío. Muy bien, hasta este punto ya hemos retirado las tarjetas que nos interesaban, que serían estas dos. Lo que queda hacer sería simplemente colocar las tarjetas en su posición inicial. Vamos a comenzar por el PCB de control. De la tarjeta existente retiro los sujetadores que tenía para colocárselos a la nueva tarjeta. Colocamos la tarjeta en su posición, cuidando rigurosamente que los pines correspondan a su conector correspondiente, que no vayan a quedar desfasados. Y conectamos los pines internos en el orden el que los encontramos. Vamos a continuar colocando la tarjeta de control de carga PPT, pero para esto hay que ver que, por ejemplo, estos aisladores, llamémoslo así, vamos a retirarlo de la anterior tarjeta para colocarla a la nueva y de esta forma quede idéntico a como lo estábamos trabajando. Una vez estando en su posición, colocamos todos los tornillos que habíamos removido. Colocamos el protector transparente
con sus sujetadores plásticos. Colocamos las terminales positiva y negativa. Colocamos la placa paralela de potencia. Y por último, la tapa de todo nuestro gabinete. Listo amigos, pues de esta manera, como pueden ver, hemos terminado la actividad de reemplazar ese par de tarjetas del interior de este inversor, en donde, pues bueno, ya no les había comentado, la falla que presentaba este inversor era que al estar en modo híbrido, pero sin inyectar energía CFE, no ocupaba la energía solar para abastecer la casa, sino solamente para cargar baterías. Entonces, pues bueno, nuestros proveedores han determinado que el reemplazo de alguna de esas dos tarjetas daría la solución. Así que, pues bueno, no queda más que energizar nuestro inversor a nuestra instalación existente y ver si el problema se ha resuelto. De no ser así, pues bueno, seguiría el estira y afloje con nuestro proveedor para darle solución al problema que presentó este inversor. Por mi parte sería todo. Nuevamente les agradezco que me hayan acompañado en este video. Cuídense mucho y nos vemos en un futuro cercano. No olviden de suscribirse, de darle like si les ha gustado este video, y como siempre su amigo Chuchueno les desea lo mejor. Cuídense mucho y hasta pronto.